Primer libro de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová, ¿y qué más? Y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor le está hablando a su pueblo y le está dando algunas recomendaciones importantísimas. Y el versículo 11 nos dice que estas recomendaciones consisten en buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente y hacer memoria de sus maravillas, de lo que Él ha hecho y de sus prodigios y de los dichos de su boca. Y es que este pasaje surge justamente después de que David lleve el arca del pacto a Jerusalén. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto es aquel cofre hecho de madera, instruido por Dios a Moisés, después de que Israel sale de Egipto y estando en el desierto, Dios le dio instrucciones específicas cómo hacerlo. Y dentro de este cofre, llamémoslo así, dentro de este mueblecito, habían cosas importantísimas dentro de esto. Estaba la vara de Aarón. Dentro de este había una porción de maná con la cual el Señor los había alimentado en el desierto. Dentro de este estaban las tablas de la ley y habían unos querubines. Pero este arca tenía a un costado unas argollas a través de las cuales cruzaban unas varas a uno y otro extremo, la cual servía para que fuese cargada por los sacerdotes. Pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, encontramos la historia que el pueblo de Israel se encuentra en una dificultad. Para este momento de la historia, parece ser que todo lo que Dios había venido haciendo a través de este pueblo y con este pueblo se había vuelto una rutina, y llegamos al periodo del sacerdote Elí y pareciese ser que el estado espiritual del pueblo había decaído tanto así que no le daban el respeto que merecía la presencia del Señor en su casa. Y dice la historia bíblica en el capítulo 4 que cuando los filisteos vinieron y que fueron uno de los enemigos más aférreos del pueblo de Israel a atacarlo, estando en el campo de batalla, antes de empezar la guerra o la batalla, los israelitas estaban atemorizados, pero ellos sabían que ellos podían confiar en un Dios el cual era tan poderoso. Por eso es que nosotros vemos que años más tarde los filisteos, en tiempo de David y un Goliat, seguramente ustedes recordarán la historia, Goliat pedía: denme un hombre. ¿Por qué no pedía a un pueblo en batalla? Porque él sabía lo que era capaz de hacer Dios con todo un pueblo. Y él pensaba que con un solo hombre las cosas podían ser diferentes. Porque en el capítulo 4 de este primer libro de Samuel, la escritura dice que cuando el pueblo está en angustia, ellos sabían que Dios les podía ayudar. Y se les ocurre una brillante idea. Y dice que llevaron el arca del pacto al campamento, al valle donde estaban acampando sus enemigos. Y cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes llegaron con el arca del pacto, ¿qué lugar? Dice la Biblia que literalmente la tierra tembló y se volvió un temor profundo en sus enemigos, y dice que las piernas, los pies le temblaban y dijeron esta palabra: ¿y ahora quién podrá salvarnos? Lamentablemente el pueblo de Israel no aprovechó aquel momento y la historia termina de una forma muy triste, porque el arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios, fue raptada por los filisteos. Mientras el arca del pacto es llevada al campo de los filisteos entendían muy bien que el pueblo de Israel era un pueblo invencible. Pero ellos estaban equivocados porque creían que la razón de la capacidad o lo invencible que era este pueblo radicaba en el arca. Y ellos pensaron: si les quitamos el arca, les habremos quitado su poder y ellos serán un pueblo entonces fácil de vencer. Entonces, cuando llevaron el arca del pacto a su tienda, para sorpresa de ellos, lo metieron a uno de sus templos, y el Dios principal que tenían, a quien adoraban dentro de ese templo, el siguiente día lo encontraron inclinado adorando al único Dios que debe ser adorado sobre la faz de la tierra, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Alabe a Dios esta noche.
Y cuando encuentran esta escena, pareciese ser que no solamente les sorprendió, también les molestó. Y trataron de corregir el asunto. Y el siguiente día, para que la historia fuera aún más dramática y más sensacional, dice la escritura que el Dios de esta gente ahora no solamente estaba postrado, ahora estaba descabezado. Es que ante Dios nadie puede sostenerse sobre sus pies, porque Él es el Todopoderoso. Entendiendo que no era lo que ellos pensaban, y el arca en manos de ellos, dice la historia bíblica que empezó a suceder algo inexplicable e inesperado para los enemigos del pueblo de Dios. Empezaron a surgir enfermedades, algo nunca antes visto, úlceras y una serie de cosas, y ellos se dieron cuenta que era porque tenían algo sagrado que para ellos era un problema, y trataron de deshacerse y lo llevaron para la casa de nombre de alguien llamado Abinadab, algo así. Estando allí, dice la historia bíblica que el arca estuvo 20 años, y es aquí donde empieza mi mensaje, porque en la casa de Abinadab la historia bíblica nos enseña que no sucedieron mayores cosas, porque el arca que tipificaba o representaba la presencia del Señor fue ignorada y fue menospreciada. Y cuando el rey David ahora es rey de Israel, una de las primeras cosas que David hace dentro de su tiempo de reinado, a diferencia de Saúl, que pasaron 40 años de su reinado y nunca se preocupó por traer el arca de regreso a Israel, dice la historia bíblica que David sí pensó en ello. Y cuando trataron de traerla, pareciese ser que David no fue lo suficientemente asesorado o no tomó en consideración algunas cosas que debería haber considerado, y la forma como trató de traer el arca no fue la correcta, porque el arca se cargaba en los hombros de los sacerdotes y él la trató de traer en un carruaje. Y la historia nos relata que cuando venían en camino, mientras el pueblo venía alegre porque había logrado o estaban a punto de lograr algo largamente soñado, pero pasa un incidente que termina, la alegría se convierte en llanto, porque Usa, cuando vio que el arca iba a caer, trató y se precipitó a ayudar para que ésta no cayese a tierra, y en el momento que toca el arca, dice la Biblia que quien cayó muerto fue él. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arca o la presencia del Señor es tan santo, tan sagrado, que tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a ella. Y dice la Biblia que cuando sucede este incidente, determinaron dejar el arca en la casa de Obed-edom. Después de 3 meses, la casa de Obed-edom fue grandemente bendecida, y David preparó en Jerusalén una tienda, una carpa grande, ni siquiera un templo. Por eso cuando yo veo a David y las cosas que David hace y las cosas que David dice, a mí me emocionan, a mí me inspiran, porque David es un hombre que es cierto cometió sus errores, pero reconoció sus errores y vino a Dios arrepentido y le pidió perdón, y en Dios encontró la restauración, porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios que levanta al caído. Dios es un Dios que sana a aquel que necesita y busca la restauración. David, dice la historia bíblica, que dice un versículo en la escritura: es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Piense lo que David está diciendo. David no está hablando del templo majestuoso de Jerusalén. Eso lo hizo Salomón. David ni siquiera lo conoció. David está hablando de la presencia de Dios, del lugar donde está la presencia de Dios. Porque para David lo más importante no era la carpa. Para David lo más importante era lo que sucedía cuando alguien se acercaba a aquel lugar donde la presencia de Dios estaba. Porque el que iba triste salía alegre, el que iba enfermo se iba sano. Por eso usted tiene que saber que la presencia de Dios trae plenitud. La presencia de Dios trae alegría. La presencia de Dios cambia la tristeza en gozo. Por eso tenemos que amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y saber que nada es más importante que la presencia de Dios. Cuando hablamos de esta historia, estamos hablando que lo más importante de esta enseñanza es buscar a Dios y su poder. Buscar a Dios y su poder se traduce también de otra forma: buscar la sabiduría de Dios. Por eso cuando leemos este versículo dice: buscad a Jehová y su poder. ¿Por qué buscar a Jehová? David conocía muy bien la historia y sabía que Dios es un Dios que es digno de suprema alabanza. Y David no concebía
que algo tan sagrado estuviera tan distante y tan olvidado. Lo repito, David no concebía que algo tan sagrado estuviera tan distante y tan olvidado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo de una mejor forma en nuestros días? Es que nosotros no podemos ni debemos buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas. Dios es un Dios para todo tiempo. Dios es un Dios digno de adorarle cuando todo va bien, en agradecimiento. Pero también cuando hay problemas, Él no se molesta que te acerques con lágrimas en los ojos y le digas lo que te está pasando. Por eso dice la Biblia: correrá el justo y en Él hallará misericordia. Porque la presencia del Señor es plenitud. Por eso dice el salmista acá: buscad, dice, a Jehová y su poder. ¿Por qué buscar a Jehová? ¿Por qué buscar al Señor? Porque Él es un Dios misericordioso. Porque Él es un Dios de perdón. Porque Él es un Dios de segunda oportunidad. Porque es mejor, dijo David, segundo de Samuel, capítulo 24, verso 14. Es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de un hombre. Porque Dios tendrá misericordia y el hombre es despiadado. El hombre juzga, él señala, critica. El hombre no siempre te dará una segunda oportunidad, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios en el cual podemos confiar y en quien podemos refugiarnos. Entonces, por eso es que el consejo: buscad a Jehová. ¿Por qué tenemos que buscar al Señor? Diga conmigo: porque Él es misericordioso. ¿Por qué más? Porque Él es compasivo. Imagínense, cuando vemos el capítulo 9, verso 35 en adelante del libro de Mateo, Jesús dice en la escritura que hace un análisis al ver una realidad social que no difiere mucho de nuestros días, dicho sea de paso. Si me pudieran ayudar con ese pasaje, Mateo 9, 35 en adelante. Dice la Biblia que mientras Jesús recorría las aldeas, las ciudades de su entorno, hacía algo importantísimo: predicaba, sanaba enfermos. O sea que Jesús vino y trajo esperanza y aliento a un mundo emproblemado. Pero Jesús como que de pronto se detiene y hace un análisis y dice: y al ver las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Jesús vio la humanidad. Jesús vio la realidad con la que vive la sociedad hoy por hoy. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad actual, el gobierno federal en este país gastando cerca de, si mal no recuerdo, las cifras son 287 billones anuales, tratando de solucionar un problema que antes no era desconocido y que ahora se le ha dado el nombre de salud mental. Y sabes una cosa, y lejos de encontrar una solución, parece que cada vez se distancian más de esta, porque el verdadero problema que afecta el alma del ser humano es el pecado. Y no hay medicina, no hay terapia, no hay estrategia que lo pueda sanar, solo Dios. Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante, la escritura claramente declara y dice: Jesús, una vez más, viendo la necesidad, viendo el esfuerzo de la humanidad de querer cambiar una realidad, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Qué quiere decir la escritura con esto? Que Jesús no ignora tu esfuerzo, que Jesús no ignora tus intenciones de querer mejorar, de querer cambiar. Jesús conoce tu vida de luchas y pruebas. Nosotros vemos a la gente sonreír, nosotros vemos a la gente ir y venir, nosotros vemos a la gente pasar, pero ignoramos lo que realmente la gente vive, lo que realmente se encierra detrás de ese rostro de apariencia alegre, porque muchas de esas personas están tristes, muchas de esas personas están desesperadas porque no saben qué va a pasar mañana, tienen un problema familiar, tienen un problema con sus hijos, tienen un problema emocional, tienen un problema económico, pero Jesús es la solución a
todos los problemas de la humanidad. Por eso Él dice: vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados. En Él está la provisión, en Él está la sanidad, en Él está la restauración, en Él está la esperanza, en Él está la vida eterna, mi amigo. Por eso hay que correr a Jesús y saber que Él es la única esperanza para la humanidad. Por eso el salmista nos dice: buscad a Jehová y su poder. Porque solo en Él encontraremos la solución a los problemas. Solo en Él encontraremos la garantía y la esperanza de vida eterna. Buscad al Señor, dice, porque Él es misericordioso, porque Él es compasivo. Pero ¿por qué más tenemos que buscar a Dios? Diga conmigo: porque Él es misericordioso y porque Él es fiel. Me gusta lo que el Señor habla en el Antiguo Testamento acerca de su fidelidad. Y esto es con relación a una promesa. Quisiera pensar que es el capítulo 23, verso 19 del libro de Números o Deuteronomios. No recuerdo muy bien, uno de los dos libros, por cierto. Pero el Señor está hablando acerca de aquel pasaje que muchos lo conocemos, cuando el Señor dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Seguramente usted habrá escuchado el pasaje. Pero el contexto de ese pasaje en particular está relacionado a la fidelidad de Dios, al deseo de Dios, al compromiso de Dios con sus hijos de bendecirlos. Cuando Dios dice que va a bendecir a sus hijos, dice: nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Cuando Dios declara juicio sobre una nación, sobre un pueblo determinado, el arrepentimiento de este pueblo lo puede hacer cambiar de opinión. Si no, preguntémosle a Nínive. Si no, preguntémosle a Elías cuando lo mandó de regreso a que le dijera a Acab que había cambiado de opinión porque había visto cómo su corazón se había arrepentido delante de él. Pero cuando Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando de lo que Dios determinó de bendecir a su pueblo, y eso, dice, nadie lo va a cambiar. Es que cuando Dios puso la mirada en ti, cuando Dios puso la mirada en tu familia, cuando Dios escuchó esa oración determinada, cuando Dios vio ese corazón humillado y vio cómo te rendiste a Él, y el Señor dijo que te va a bendecir, darlo por hecho que Dios te bendice, te bendice. Si no te bendice a ti de la forma que lo has imaginado, pero tus hijos lo verán, porque la palabra del Señor declara que la promesa del Señor alcanzará hasta 1000 generaciones si Cristo no ha venido. Por eso yo tengo que saber que el futuro de mis hijos está seguro en Dios, porque quien me dio la promesa es fiel para mantenerla. Y no se trata de que yo sea fiel, ¿sabe? Sino porque Él es fiel. Porque si yo fallo, pregúnteme, y yo tendré que contestarle y ser sincero y decirle: más de lo que yo quisiera. Que si me equivoco, mucho más de lo que yo quisiera. Pero sabes una cosa, me alienta la palabra. Salmo 103, dice la Escritura, versículo 7 en adelante, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pegado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque así como está lejos el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar de frente de Él nuestras rebeliones. ¿Sabes por qué? Porque si sigues leyendo, y el versículo 13 en adelante declara que dice que Él se acuerda que somos polvo. Dios conoce tu vida de luchas y pruebas. A Dios no lo vamos a tratar de impresionar. Él conoce cuando estás triste. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto cuando te has arrepentido. Él ha visto cuando has clamado. Él ha visto cuando has llorado, porque te recuerda de lo que Él te ha dado y lo infieles que nosotros hemos sido. Pero bendito Dios, que en su misericordia nos da una segunda oportunidad, como se la dio a David. Por eso David dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación, porque lo único que le da sentido a mi vida se llama la presencia de Dios. Por eso el salmista dice: buscad a Dios, buscad su poder, porque en su poder encontrarás plenitud, porque allí está la misericordia, porque Dios es fiel. ¿Y cómo es el poder de Dios, pastor?, dirá usted, porque el consejo es: busca a Dios y su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? Diga conmigo: incomparable. El poder de Dios es incomparable. El poder de Dios es incomparable. No hay forma de compararlo. Imagínese, de acuerdo a la lógica, Faraón dijo: ahora los tengo en mis manos. Se me escaparon, ahora el mar va a ser testigo como yo me los acabo. Lo que Faraón ignoraba
era que el poder de Dios es incomparable. Que bastó cuando Moisés extendió la vara en el mar, un soplo divino, dice la Biblia, hizo que las aguas se cuajaran, dice el libro de los Salmos, se coagularan, se frizaran. ¿Usted se imagina ese escenario? Las aguas se parten en dos, el mar se parte en dos y las aguas quedan frisadas, estáticas, y el pueblo pasa, ¿cómo dice la Biblia que pasó el pueblo? En seco. Otra traducción dice en tierra polvorienta. O sea, el mar mismo, la superficie ahí abajo, después de estar tantos años sumergida en el agua, ahora se vuelve tierra seca. Porque cuando Dios hace algo, es sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. El poder de Dios es incomparable. Por eso, cuando nosotros vemos tantas historias bíblicas, nos quedamos asombrados. Cómo Dios hace que cosas surjan por el poder de su palabra. Porque Él es un Dios ilimitado. Él es incomparable. Su poder no tiene comparación. Su poder tiene el poder para sanar al enfermo, para levantar al cautivo, para darle vida a lo que está muerto. Su poder es tal de que Él puede regresar la alegría y el gozo que antes tenía. Él te puede devolver la ilusión más grande que en dado momento atesoraste en tu corazón. Porque su palabra dice que Él es el Dios que le da vida a lo que está muerto. Y yo puedo estar seguro y puedo creer por lo que la palabra dice, que cuando nosotros nos volvemos a Dios, encontraremos en Él misericordia. Porque su poder es poder que transforma, cambia, sana y restaura. El poder de Dios liberta al cautivo. ¿Cuál es el problema que sientes estar atrapado? Para Dios no hay imposibles. Él puede ayudarte y Él puede cambiar tu realidad, porque Él tiene el poder para hacerlo. Por eso el consejo de Dios a través del salmista es buscar su poder, buscar su rostro y saber que Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Lo segundo que nos dice este pasaje, después de decirnos buscar a Jehová y su poder, luego dice, si tiene su Biblia abierta, ¿qué versículo lo oímos? El 11, ¿verdad? Y luego dice, buscar su rostro, pero ¿cómo debemos de buscarlo? Continuamente. Uno de los problemas más grandes de la cristiandad, y ahora quiero hablarle a la iglesia, uno de los problemas más grandes de la iglesia ha sido que no hemos sido constantes, que no hemos sido perseverantes. Han habido momentos cuando hemos tenido la vocación, la determinación, hemos empezado y hemos gustado, hemos experimentado, hemos visto el favor de Dios. Pero el Señor dice que debe de ser constante, debe ser de continuo. Por eso, amado mío, la vida cristiana es algo similar como andar en bicicleta. Que por mucho equilibrio que pueda tener la persona, llega un momento que lo más que puede quedar es quedarse, pero no avanza. Y la Biblia nos dice que la vida del cristiano tiene que ser avanzando permanentemente. Porque la iglesia que Jesús visualizó en el capítulo 16 del libro de Mateo es una iglesia viva. Y lo que tiene vida tiene movimiento. Lo que tiene vida no está estático. Entonces tenemos que saber que la vida del cristiano tiene que ir, como dice la escritura en el capítulo 4 del libro de Proverbios, como la luz de la aurora dice que somos, que vamos a ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no te quiere ver en el mismo estado en el cual estás hoy, el siguiente año. Dios no nos quiere ver en la misma condición que estuvimos ayer, hoy. Por eso dice el escritor a los hebreos que muchos de nosotros deberíamos de ser ya maestros y hemos llegado a un punto que tenemos necesidad de que se nos dé la leche espiritual, cuando ya deberíamos de estar digiriendo alimento sólido. Pero esta tarde Dios nos trajo a este lugar para decirnos que Él está viendo en usted y está viendo en mí una iglesia caminando, una iglesia avanzando, una iglesia creciendo, una iglesia que asume su llamado y cumple con su propósito, y que no nos vamos a quedar en el año 2024, sino que vamos a avanzar y vamos a cumplir con el propósito de Dios y su llamado. Porque dice la Biblia que tenemos que buscarle continuamente. ¿Por qué tenemos que buscarle continuamente? Porque Él es un Dios de cosas nuevas.
Y si no te mueves, no vas a experimentar lo nuevo de Dios. Por eso es que usted escucha a muchos cristianos hablar del recuerdo. Es que yo recuerdo que ayer, yo recuerdo que el año tal, yo recuerdo que en tal. O estamos hablando de historias que leemos en libros que, por cierto, nos edifican y nos ayudan. Pero Dios es un Dios de hoy. Cuando Moisés le dice al Señor, cuando está a punto de regresar a Egipto, y cuando Moisés le dice al Señor, pero cuando yo me identifiquen para que estos me crean, ¿quién tengo que decirle yo que eres tú, Señor? ¿Y sabes cuál fue el mensaje del Señor? Diles que yo soy el que soy. ¿Quién es Él? Dice, yo soy el que soy. Cuando Jesús lo raptaron allá en el Getsemaní, ¿qué dice la Biblia que contestó Él? Cuando preguntaron por Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Él? Yo soy. O sea, Dios de presente, Dios de hoy. Él es Dios de ayer, gloria a Dios por ello. Pero es Dios de hoy, un Dios permanente. Un Dios que cuando mañana lo llama, es un Dios de hoy. El día después de mañana es un Dios de hoy. Es un Dios de presente. No podemos estar esperando solamente o recordando el pasado. Dios quiere bendecirte hoy. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme hoy. Por eso tienes que saber que Él es un Dios de hoy. Y tenemos que saber que Él es un Dios de cosas nuevas. Lo nuevo de Dios se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones capítulo 3, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dicho en otras palabras, la fidelidad de Dios para contigo, para conmigo, para con todos aquellos que le creen, es tal que día con día tiene cuidado de nosotros. Dice, nuevas son las misericordias de Dios, dice el versículo 23, cada mañana. Y el versículo 22 dice algo interesante. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. ¿Qué quiere decir esto de misericordia? Algo práctico, favor inmerecido. ¿Qué quiere decir misericordia? Favor inmerecido. O sea, no es porque seamos buenos, pues. No es porque lo merezcamos. Es porque Dios es bueno. Es porque Él es bueno. Diga conmigo, es porque Él es bueno. Por eso estamos en pie. Porque Dios es bueno y es misericordioso. ¿De cuántos peligros el Señor no nos ha guardado? ¿De cuántos errores el Señor no nos ha librado? Por eso tenemos que ser agradecidos y reconocerlo, que Él es un Dios bueno. Amós 5:4, la Escritura declara y dice, buscadme y viviréis. Cuando uno estudia la palabra, eso de viviréis, lo que el Señor está diciendo es que vas a vivir tu propósito. Ni un ser humano está acá en la tierra por casualidad. Todos somos parte de un propósito divino. Dios tiene cosas específicas que hacer con usted, con su familia. Dios lo trajo a este tiempo. Pude haber yo nacido hace 2, 3 siglos pasados ya. Pero Dios nos quiso para este tiempo, porque para este tiempo nos quiere usar. Para este tiempo te quiere levantar, para que seas instrumento de bendición y alcance a otro. Porque la influencia, el favor, la gracia de Dios en tu vida, mire, tienes acceso a que otras personas te pueden escuchar. Esta tarde tenemos acá a una persona a quien yo aprecio mucho y respeto mucho, a don Pedro Mejía. Yo aprendí mucho de don Pedro hace 2 años atrás, que fui invitado a un evento a predicar a Nebraska, a Lincoln, Nebraska. Josué, un gran amigo, hijo de don Pedro, me acompañó. Y don Pedro no quiso ir a dejar ir a su hijo solo. Dijo, yo te acompaño. Pero es que Dios tenía una cita con don Pedro en Nebraska. Y a partir de entonces la vida de don Pedro Mejía nunca ha sido igual. Él entregó su vida al Señor allá. Y su familia ahora, después de ello, ha conocido a Cristo. Pero estando allá en Nebraska, yo aprendí algo de don Pedro y por eso lo traigo a la relación de esta prédica. Ese día, sábado por cierto, llegaron varias personas a la iglesia donde estamos, porque querían venir a ver a don Pedro y querían llevárselo para sus lugares de donde ellos habían venido, que estaban un tanto distantes. Y él les dijo, no, vengan a verme a la iglesia, porque él quería ir a la iglesia. Gente de su comunidad en su natal Honduras, a quien él les ha sido de mucha bendición, porque es una persona muy servicial a muchas personas de su comunidad.
Por eso es que creo que nosotros de una forma u otra vamos a ser el medio que Dios va a utilizar para que otras personas puedan conocer a Cristo. Porque Dios nos ha dado a nosotros habilidades y virtudes. Nos ha dado una gracia especial. Y nos ha dado acceso a ciertas personas a las cuales yo no tengo acceso, a las cuales usted no tiene acceso. Pero cada uno de nosotros tiene acceso a un grupo determinado de personas. Y Dios está viendo a esas personas y te está viendo a ti y me está viendo a mí como instrumento para llevarles un mensaje y decirle que aún hay esperanza y que en Cristo puede haber un antes y un después, porque Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Por eso usted tiene que sentirse privilegiado de parte de Dios. Vivir en este tiempo, aun cuando quizás las cosas no son fáciles o prácticas, aun cuando hay quizás más amenazas que oportunidades en el horizonte. Pero usted tiene que saber que si Dios te llamó para este tiempo, Él sabrá también cómo bendecirte, cómo guardarte y cómo sacarte adelante de victoria en victoria y de poder en poder. Porque yo no creo en las casualidades, pero sí en las asignaciones específicas de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que buscar a Dios continuamente? Porque separados de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15 dice: separados de mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos una relación íntima y constante con Dios. ¿Y qué más dice este pasaje que hemos leído? El siguiente versículo para terminar: buscad el rostro del Señor continuamente. Y el versículo 12, ¿qué dice? Primera de Crónicas 16, ¿qué dice el versículo 12? Haced memoria de las maravillas que ha hecho. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje? Ve, ahí lo tenemos en pantalla. Haced memoria de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Qué significa esto de maravillas? ¿Qué cosas son estas? Cosas que nunca hemos visto. Milagros poderosos. Si tienen su Biblia abierta, me gustaría que viéramos un pasaje a manera de referencia solamente para ver las maravillas que Dios hace. Isaías 35, quisiera pensar, versículo 1 del capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando nosotros vemos este versículo, está hablando sobre todo esa palabra yermo, quiere decir una tierra árida, donde no hay vida, donde no hay forma que haya vida. Pero Dios está diciendo que viene un tiempo, dice, cuando se alegrará el desierto y la soledad, y que aquello que no tenía vida, aquello que no hay forma lógica o matemática que pueda ser diferente a la que es, cuando Dios interviene, algo nuevo pasa, porque Dios es el Dios de lo imposible. Por eso cuando hablamos de las maravillas de Dios, estamos hablando de que cuando un hombre y una mujer le cree a Dios, Dios va a hacer maravillas en su vida y en su familia. Y la gente se preguntará, pero usted y yo diremos que Dios ha sido bueno y que por la misericordia de Dios estamos viviendo lo que estamos viviendo. Los milagros en el desierto, las plagas de Egipto, el pueblo de Israel nunca antes lo habían visto y fueron maravillas, cosas nunca antes vistas. ¿Y sabe cuál es lo más interesante de todo esto? Que el mismo Dios que provocó y hizo eso ayer es el mismo Dios de ahora. Su palabra dice que Él es el mismo ahora y por siempre. Y usted debe de alegrarse, porque si Dios estuvo con el pueblo de Israel, si Dios lo guardó en el desierto, Dios te guardará en el 2024, Dios te guardará en el 2025, Dios te proveerá en cada escenario, en cada paso, en cada instante. Dios estará contigo, estará con tu familia, te guardará en tu entrar y en tu salir, porque estás en el hueco de su mano. Por eso debemos de saber que el Señor ha dicho que hará maravillas, y dice: recordad, haced memoria de las maravillas que Él ha hecho. Esto de maravillas y de milagros quiere decir cosas nunca antes vistas. Haced memoria de sus prodigios y de los juicios de su boca. Un prodigio es un suceso extraordinario y maravilloso
que no puede explicarse con palabras humanas o con leyes naturales. Por eso, prepárese, porque en este tiempo veremos cosas inimaginables, pero cosas que Dios hará por causa de su fidelidad y de su poder. Y dice que debemos de hacer memoria de los juicios de su boca, dice también, ¿verdad? ¿Cómo así? Esto nos habla del carácter de Dios, de la veracidad de su palabra. ¿Alguien recuerda el tiempo del diluvio? ¿Cuántos años se mantuvo Noé preparando el arca y predicando la palabra? Pero ¿sabe una cosa? Nadie le creyó. ¿Pero dejó de hacerlo Noé? De ninguna manera. ¿Qué te quiero decir? Que te escuchen o no te escuchen, tú predícales. Tú haz tu trabajo. Tú y yo cumplamos con nuestro llamado. Dios cumplirá su propósito en sus vidas. Dice la historia bíblica que el poder de su palabra, los juicios de su boca, provocó que un día el cielo se abrieran las cataratas y lluvia empezara a descender. Y aquella gente que nunca había visto lluvia empezó a verla, porque por una palabra de su boca, por un juicio que el Señor había declarado que vendría, mire, aunque la gente no lo creía, y después le tocaba a Noé y le pedían que les abrieran la puerta, pero no estaba en Noé abrirle la puerta. Por eso el tiempo de salvación es hoy. La puerta del arca es Cristo y ahora está abierta. Y dice: hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a mí, porque solo en Cristo hay refugio, solo en Cristo hay seguridad. Es cierto, el agua, la lluvia azotó aquella embarcación por largos días, pero adentro de esta había provisión, dentro de esta había seguridad, dentro de esta estaba Dios con ellos. Por eso tú tienes que saber de que si estás en Cristo, aun cuando los problemas de esta vida sean reales, pero en Cristo hay seguridad, en Cristo hay salvación y en Cristo hay esperanza, que un día llegarás a la meta y llegarás bien porque Él está contigo. Los juicios de su boca los vemos también realizados en la ciudad llamada Sodoma y Gomorra, donde la historia bíblica dice que Dios advirtió que caería un juicio sobre estas ciudades, pero Dios antes llamó a un Abraham a interceder y clamar, y después envió ángeles para que le dijeran a Lot y su familia que salieran de aquel lugar, porque juicios se avecinaban. Por eso la iglesia del Señor hoy por hoy, a través de la radio, televisión y otros medios, sigue predicando y diciéndole al mundo que venga Cristo, porque tiempos difíciles vienen a este mundo y solo en Cristo podemos estar seguros. Y todos aquellos que escuchan su voz y a que atienden su llamado, un día volaremos cuando Cristo venga al sonar de la final trompeta, y estaremos con Él por siempre y celebraremos las bodas del Cordero. Hay de aquellos que se quedaron en esta tierra, hay de aquellos que ignoraron el llamado. Entonces dice la Biblia que correrán de un lado a otro, de un extremo a otro, y buscarán, pero nadie les predicarán. Querrán morir, pero la muerte no tendrá potestad, porque viene un tiempo de sufrimiento, de angustia y dolor. Pero los que estamos con Cristo no nos acordaremos de lo que pasó acá en la tierra. Por eso el día de hoy es el día aceptable. El día de hoy es el día de escapar de los juicios que vienen a este mundo. La palabra del Señor nos dice que así como vino los juicios contra Sodoma y Gomorra, las plagas en Egipto, hay juicios venideros que también vendrán sobre esta tierra. Cuando leemos al profeta Daniel, cuando leemos nosotros el Apocalipsis, cuando leemos Mateo 24 y 25, nos damos cuenta de que el mismo Dios que habló ayer es el Dios de hoy y el mismo Dios que ejecutará su palabra, porque su palabra declara y dice: el cielo y la tierra podrá pasar, pero mi palabra no pasará. La palabra tendrá un cumplimiento, pero Dios habla a su iglesia hoy y le dice: el que tenga oídos para oír, oiga, y escape de la ira venidera, porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay redención.